Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas. Ojalá el presidente de la República, el Danilo Medina, tuvo ayer una intervención formidable en una actividad en la que la directora de Banca Solidaria y Banca Solidaria como institución rindió informe de cuál ha sido su gestión en los últimos 5 años. Una labor realmente admirable, que estamos hablando de más de 400.000 personas, ¿no?, que han sido beneficiados con préstamos, y estamos hablando de personas pobres e incluso muy pobres. Pobres e incluso muy pobres. Hablamos de que Banca Solidaria ha sido el banco de los pobres, y ese banco como tal, ejerciendo precisamente esa función, ha permitido el nacimiento, el crecimiento, la expansión o fortalecimiento de iniciativas empresariales que de otra manera no hubiesen sido posibles. Porque cuando hablamos de Banca Solidaria estamos hablando de préstamos a una tasa de interés muy baja, tasas de interés que rondan el 1% mensual, esto es el 12% anual. No es fácil encontrarse con un préstamo, con un financiamiento para una iniciativa cualquiera que usted tenga, con una tasa o a una tasa de interés semejante. Con razón, muchos de esos prestatarios, personas que han recibido sus préstamos de Banca Solidaria, y que desde luego han sido llamados por la banca privada, puesto que tienen acceso a la información de que esa gente ha sido buena paga en Banca Solidaria, y por lo tanto la banca privada los quiere como clientes. Y desde luego esta gente dice: muy bien, me parece muy bien, es una gran noticia que nosotros ya calificamos para un préstamo de la banca privada, la banca formal, pero nosotros preferimos seguir con Banca Solidaria, como dice una señora que cuenta su experiencia, de que efectivamente ella fue llamada por la banca privada y le dijeron: usted tiene aquí preaprobado un préstamo por no sé cuánto. Usted tiene un préstamo aprobado aquí, no recuerdo. Pero ella dijo: bueno, me parece muy bien, sí, efectivamente, me parece muy bien y se lo agradezco, pero yo prefiero seguir en Banca Solidaria, porque Banca Solidaria no da el primer préstamo solamente, o sea, no facilita el primer préstamo, el primer financiamiento, sino que además continúa apoyando en las mismas condiciones siempre, es decir, a una tasa de interés de un 1% mensual, y en algunos casos de menos de un 1% mensual, en el caso de los negocios pequeñitos que comienzan apenas y que comienzan precisamente con préstamos muy pequeños, 15, 20.000, 50.000 pesos. Esos pagan todavía un interés menor a Banca Solidaria. Ese es el banco de los pobres. El banco de los pobres, que ha hecho y ha estado haciendo y debe continuar haciendo un trabajo que desde luego no lo había hecho en nuestro país ninguna otra institución bancaria. Eso hay que decirlo, y mucho menos desde luego en la profusión, en las dimensiones en que lo ha estado haciendo Banca Solidaria. Es bueno decir
que no es esa banca solidaria solamente una institución de crédito, de financiamiento a la micro, la pequeña y la mediana empresa. No es solamente el financiamiento. Banca solidaria va también con las ideas sobre cómo administrar tu negocio, cómo hacerlo crecer. Es decir, además del financiamiento hay un acompañamiento. Hay un acompañamiento. Eso es lo que explica que Banca Solidaria sea un referente a nivel no solo nacional, sino internacional, y que hayan venido aquí, comisiones desde otros países de nuestra región, del Caribe y de América Central, para ver en los hechos esta experiencia, cómo es que funciona, cómo es que se maneja Banca Solidaria, porque desde luego ellos quieren aprender y quieren instalar en su país experiencias como esta. Eso es lo que ha ocurrido en Honduras y en Panamá y en otros países de nuestra región que han querido y han venido a conocer la experiencia de Banca Solidaria, y la directora de Banca Solidaria, Mayra Jiménez, ha tenido que ir a esos países como invitada precisamente para ella ir a explicar las experiencias de Banca Solidaria, cómo funciona Banca Solidaria. Y es probable que en el resultado electoral de Honduras haya influido incluso esa experiencia que fue puesta en marcha por el presidente hondureño, hoy reelecto, Juan Orlando Hernández, sobre todo en la parte rural de su país. Nuestros países han estado sedientos, hambrientos de una banca que vaya dirigida especialmente a los pobres, a los que no tienen acceso a la banca privada porque no pueden tenerlo. La banca privada no arriesga. La banca privada no arriesga su capital, no arriesga su dinero. Y si usted no tiene tierra para ponerla en garantía, si usted no tiene casa para ponerla en garantía, si usted no tiene una prenda, la que sea, para ponerla en garantía, usted no va a recibir préstamo, usted no va a recibir financiamiento. Y todos nosotros sabemos que los pequeños propietarios o los que no son propietarios en el campo no tienen, ni en la ciudad tampoco, no tienen con qué acceder a ese crédito privado. No, señor. El crédito privado en países como el nuestro se queda en las manos de la alta pequeña burguesía, de la pequeña burguesía media y de la clase alta. Se queda en esos sectores. La pequeña burguesía baja, la pobre, la muy pobre, jamás en la vida se topan con un préstamo, con financiamiento. No importa lo bonita que sea la idea de negocio que tiene. Tiene que ir a donde un usurero. Y ese usurero puede ser incluso de la banca privada, porque aquí hay varios bancos que eran bancos pequeños, pero que ya no son pequeños nada. No son pequeños nada, son grandes bancos que viven precisamente de esa vulnerabilidad, que viven de esa debilidad en la que viven los pequeños emprendedores en la República Dominicana, y ellos viven de eso, de prestarles a tasas de interés altísimas y de quedarse con lo que tengan al momento en que empiezan a entrar en problemas. Y así se han hecho multimillonarios, muchos que usted ve, que usted cree que son banquitos, pero no son banquitos. Cuando usted va a sus instalaciones, cuando usted ve sus activos, usted sabe que no son banquitos, que en unos años se han hecho empresas multimillonarias, son parte de la banca multimillonaria, precisamente por la vulnerabilidad en que están esos
dominicanos que toman prestado y finalmente terminan enganchados. Banca Solidaria no. Banca Solidaria ha venido precisamente a enfrentar uno de los graves problemas de la sociedad nuestra, que es la usura, el préstamo al 10% mensual, es decir, al 120 anual. El préstamo al 15, al 20% mensual, al 240 anual. Esclavo. Se convierte la gente en esclava del usurero del barrio, del usurero que se dedica a eso, que anda en una guaguita peinando el país para prestar dinero al 20%, al módico 20%, para que entendamos lo que ha venido a hacer Banca Solidaria. Banca Solidaria ha venido a liberar, un ejercicio de liberación del pequeño emprendedor. El pequeño, el micro, el mediano emprendedor que antes tenía que ponerse en manos de, vaya usted a ver cuál usurero o usurera o usureros, porque a veces son equipos, son grupos, cualquiera, vaya usted a ver, porque además cualquiera que tenga un capital, como quiera que lo haya conseguido, lo pone en manos de esos usureros para lavarlo, porque también hay de todo en la viña del Señor, todo es posible. Banca Solidaria vino a resolver ese problema. 434,000 dominicanos o más, directamente beneficiados por Banca Solidaria, y estamos hablando de beneficiarios directos, no quiera usted saber por cuánto va a multiplicarse ese número, porque la persona que tomó el crédito, el financiamiento en Banca Solidaria, no está sola, tiene un hijo, una hija que trabaja con él, un vecino, un empleado, 2 empleados, hay que tienen 5 o 10 empleados, es decir, estamos hablando de un beneficio grande para el país. Decía el presidente Danilo Medina ayer que precisamente estas son las iniciativas que han permitido que en la República Dominicana la pobreza se reduzca en casi 1,5 millones. Estamos hablando de 1.200.000 dominicanos en números redondos. Hablando en números redondos, más de 1.2 millones, 1.200.000 dominicanos han salido de la pobreza. Con estas políticas sociales, que incluyen a las visitas sorpresas. Banca Solidaria, decía el presidente de la República, es el equivalente en la ciudad de las visitas sorpresas. Mientras con las visitas sorpresas, el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario y el Banco Agrícola pueden financiar a las asociaciones, en la capital la movilidad social es tan alta, que el préstamo es preferible hacerlo de manera directa a la persona, porque la gente vive mudándose de un sitio para otro y de un día para otro en la capital. La movilidad ya no social, la movilidad diríamos en términos topográficos, la gente se muda de un barrio para otro, de un momento también para otro. Nada más que por una deuda con la casita en la que vive, la pieza en la que está, se muda. O porque consiguió trabajo en, vaya usted a ver dónde, en qué lugar, y se muda. O porque lo perdió el trabajo, o por lo que sea. Es una serie de situaciones por las que pasa la gente pobre, que el préstamo es preferible hacerlo de manera individual y contar con la buena fe de los pobres, que definitivamente Banca Solidaria vino a demostrar que los pobres son buena paga. Los pobres son buena paga, vino a demostrar Banca Solidaria, que era un grito de campaña del presidente Danilo Medina allá en el 2012. En el 2012, 5 años después, Banca Solidaria demuestra que los pobres son buena paga. Una tasa de morosidad diminuta, ínfima, que apenas ronda el 1 punto tanto y en algunos casos el 3%. Eso es realmente ridículo.
una tasa de morosidad semejante, cualquier banco privado quiere tenerla. Los pobres son buena paga y ahí está Banca Solidaria funcionando cada vez con menos apoyo, con menos subvención del Estado, del gobierno, porque desde luego la inversión que se ha hecho ahí ya tiene retorno y se repone ella a sí mismo mensualmente, diariamente, con toda la gente que paga. Ahora da para seguirle prestando a los demás. Esa es la realidad. Una experiencia formidable, un éxito de Mayra y Jiménez y un éxito de Banca Solidaria como institución, de sus 90 sucursales en todo el país ya, que dicho sea de paso, como lo decía el presidente Danilo Medina, es una articulación la que se ha logrado, hay una articulación magnífica entre Banca Solidaria y Banco de Reserva, porque Banca Solidaria es un experimento, y ya no es un experimento, es una institución creada con tal inteligencia que permitió que Banca Solidaria reduce costos porque trabaja, opera en las oficinas del Banco de Reserva en todo o en casi todo el país. 90 sucursales en todo el país, no es cualquier cosa. Ese es el trabajo, ese es el papel que ha venido haciendo Banca Solidaria, que desde luego ha creado puestos de trabajo, ha creado empresas, ha creado, además de los puestos de trabajo y de las micro, pequeñas y medianas empresas, ha creado confianza en esa gente, ha creado confianza, ha creado capacidades en ellos, ha desarrollado capacidades, conocimientos de cómo manejarme con las cuotas, de cómo manejarme con la inversión, de cómo manejarme para que mi negocio crezca, y además de eso ha creado empleos y ha creado cohesión social y disminuido la pobreza. Importante que eso se reconozca y que se diga. Mire, algunos temas que obviamente no solo han de ser tratados como siempre por las revistas comerciales, sino también por ser ya temas recurrentes frente a los cuales la sociedad colectivamente tiene que dar respuestas. Y quiero en principio también, a sabiendas de que usted tiene una distinguida invitada en el día de hoy. Claro que sí, tenemos a nuestra querida Sandy Locua, directora de la ONAPI, la Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual. Así es, y con ella pues siempre resulta interesante charlar, conversar y hasta incluso hacer que se levante más temprano que de costumbre. Pero hoy es, en general, desde el 387 después de Cristo, el inicio de la Cuaresma en su sentido penitencial para una serie de denominaciones religiosas que no solo la católica, apostólica y benditamente romana. Hoy es miércoles de ceniza y es en realidad antes, mucho antes de ese siglo y de ese año en el que los romanos se apropiaron de la liturgia propia y asociada a las creencias cristianas, y incluso anterior a la existencia misma de Jesucristo, es miércoles de ceniza y es parte de las celebraciones litúrgicas que... ¿Usted irá a ponerse hoy su cosa? No, ¿verdad? Yo sé a quién yo se la voy a poner hoy. Ah, bueno, usted pone. Sí, yo pensaba que eran los sacerdotes. Yo también oficio hoy. Usted oficia. Sí, si usted me lo permite, yo voy a oficiar. Sí, a oficiar, porque a partir de los miércoles de ceniza, es decir, 40 días antes de la Semana Santa, pues tenemos
que esto proviene del Génesis. Del Génesis. Ustedes saben mucho de esas cosas. Esto proviene del Génesis. Y nos Sorprende. recuerda aquello de polvo eres Y polvo te convertirá. y polvo te convertirás. Aún así, pues, los cristianos, los católicos y demás, y los anglicanos incluso, tienen la oportunidad de comunicarse o de presentarse desde el Génesis ante el Creador, con el simbolismo litúrgico del arrepentimiento. Porque la ceniza lo que quiere decir es eso, es aquello de que es lo que queda, la ceniza es lo que queda después del fuego. La ceniza es lo que queda después de todos los pecados estos a los que tienen que, de los cuales tendrán que arrepentirse desde hoy y en penitencia, por lo menos hasta la Semana Santa. Pedro Almanzar entre ellos. Por lo menos hasta, Pedro y Ricardo y la Negrita y Fran y Helpi y todo. Y hay uno, Johnny, en particular, que se ha dado en sacar todas las noches mi calva, que tendrá que arrepentirse mientras vida tenga. Pero lo cierto es que sí, hoy se inicia la penitencia y durará 40 días. Y la ceniza lo que significa es eso, en realidad. Y a los que van hoy desde temprano, esa ceniza proviene, quizás no lo sepan todos, de que las Pascuas, las flores, los ramos estos, que se utilizan del año pasado, son incinerados y de ahí es que se obtienen, hacen esa ceniza que le ponen también en la frente, en la frente a la gente. Ya lo veremos a usted. Mira, aquí hay mucha gente que tendrá que darse muchos golpes en el pecho para que la sociedad dominicana les perdone. No voy a hablar de ese maravilloso y explicativo discurso del presidente sobre el cual usted ha abundado, que muestra la revolución productiva que se ha operado en el país, a propósito de la combinación de un conjunto de políticas públicas, no solo solidarias, sino también económicas, de estímulo a los distintos sectores, pero particularmente solidarias con aquellos sectores que habían sido no solo condenados al infierno mismo de la pobreza y la indigencia absoluta, sino también aquellos clase media que por los vaivenes de la vida y demás, pues terminaron siendo también pobres, habiendo sido clase media, pero a condición a la que ya tampoco estaban acostumbrados. Y ese conjunto de políticas, comenzando por la del crédito, asociándola al 4% aplicado a la educación, que ha generado una revolución o ha desatado o es parte de la revolución educativa, ese conjunto de políticas que van de un extremo a otro, por así decirlo, pero que se articulan, han generado ciertamente una revolución productiva en el país. Y es lo que explica el dinamismo económico y la demanda de bienes y servicios de miles, centenares de miles de familias que han salido de la pobreza, que han salido de la indigencia o que han encontrado la vía para hacerlo, ya sea por el crédito o ya sea porque han encontrado empleos. 600 y tantos mil empleos en 5 años fueron creados y obviamente de gente y de jóvenes y de mujeres que de no haber tenido ni siquiera la esperanza de poder dar el salto o salir del charco
en el que se les había simple y sencillamente abandonado, pues han retomado el camino de la esperanza y de la satisfacción que hoy ya les reporta una sonrisa, ya sean los niños en las escuelas o ya sean sus padres o en las estancias infantiles o ya sean sus padres en las zonas francas, en sus propias empresas, en sus propios emprendimientos y en sus propios riesgos, de nuevo, porque de eso se trata. Y insisto que aquí va a haber gente que no solo la llamada oposición, o que no solo aquellos que desde dentro del propio esfuerzo del gobierno pretenden ignorar, no quieren enterarse de los empleos creados, no quieren enterarse de las bondades del modelo de gestión política, no quieren enterarse, quieren negar cosas que son constatables en las estadísticas y en los registros, como muy bien decía el presidente de la República. Es que ahí están, vayan a la tesorería de la Seguridad Social. Estamos hablando de los empleos formales, que son los que se registran ahí, que no de los informales, que muchas veces son tan importantes desde el punto de vista cuantitativo como los demás, como los formales. A estos hay que ponerle uno a uno la crucecita esta de ceniza y demandarle que asuman la liturgia del arrepentimiento, donde por lo menos 40 días, para que sepan lo que le costó a Jesucristo crear la esperanza entre los pobres, a través de todos estos miles de años, a pesar de que los romanos se robaron esto. Y con ello después, imagínense ustedes todo lo que pasó la humanidad. Todo lo que ha pasado en la humanidad. Hemos tenido que llegar a entender que los laicos son los que pueden sacar a la humanidad sumergiéndola en el arrepentimiento de las maldades de las que son capaces estos verdaderos impíos. Que van a misa cada vez. No, a las 6:30 de la mañana. Ahí está. Sí. Y que invocan la pena de muerte de todos y cada uno de los personajes de la serie de Rodriguito que tanto le gustaban a Ramón en su infancia. Sí, porque hay un cierto morbo en todo esto del crimen y las maldades. Miren esto verdadero. Y al hacerlo, le quiero dar un respaldo público, no solo al amigo José Mármol, sino a Educa, al sector privado que a través de Educa asume el compromiso con la revolución educativa. Y más para allá, que también quiero saludar eso como una acción que el resto del sector privado bien podría estar asumiendo como propio. Miren esto, Educa rechaza, me lo pueden poner ahí, Educa rechaza paro convocado por profesores. La Acción Empresarial por la Educación, Educa, rechazó la convocatoria a huelga docente que hizo ayer la Asociación Dominicana de Profesores para el jueves 15 y viernes 16 en el Gran Santo Domingo. Que miren que no estoy dispuesto a estar hablando del corazoncito y de la mitad y de Cupidito y de los ositos que se regalan manganzonamente los 14 de febrero. Estoy hablando del arrepentimiento de esta gente que siguen haciéndole daño al pueblo dominicano y que siguen tan campantes como Johnny Walker, pretendiendo que aquí no ha pasado nada y que no pasará nada. Como Franklin, que sale muy sonriente por ahí hoy, rodeado de niños, dejad que los niños vengan a mí. No, oigan esto. La entidad dijo que de los 118 compromisos del Pacto Nacional para la Reforma Educativa, el único
que todos los compromisarios reconocieron como irrenunciable es aquel que garantiza el cumplimiento del horario y calendario escolar. Recordó también que el mencionado pacto, que en abril próximo cumplirá ya 4 años de suscrito, declara como primer punto que los distintos signatarios están dispuestos a poner el interés colectivo supremo por encima de los intereses individuales y sectoriales, a fin de garantizar el derecho fundamental de todos los niños, niñas, jóvenes y adultos y recibir una educación de calidad conforme lo consagrado en la Constitución de la República. Sostiene que no hay ningún argumento válido para recurrir a la suspensión de jornadas educativas a casi 980,000 estudiantes. Casi un millón. Cuando la sociedad dominicana toda está haciendo un enorme esfuerzo por pagar más y mejor a los educadores. Téngase presente que el salario base en jornada extendida de un maestro de educación primaria alcanza los 38,758 pesos con 72 centavos. De secundaria 42,485,52 y de politécnico 46,212,32, a los cuales deben sumarse los incentivos por desempeño, antigüedad y formación. Óigame, yo me pasé 25 años dando clases en el sector privado. Sí, pero es que y nunca llegué a un salario. Es que esos católicos suyos que deben arrepentirse yo también. Nunca llegué a un salario no como son tan ese. generosos. Nunca no son tan generosos como los laicos del Estado. Para que veamos a dónde ha llegado un maestro en la educación pública hoy, que nunca soñó con toparse con un salario de esa naturaleza. Pero, óigame, escúchame. Continúe. Estos adicionales pueden significar un salario máximo total, por ejemplo, para un profesor en el nivel técnico, en jornada extendida, que ronda los 75,000 pesos. Bueno, profesor, debemos irnos a dar clases. Dicho incremento salarial, que ha representado una mejora en términos reales del salario docente muy por encima del promedio del salario real de la economía, ubica hoy a los profesores dominicanos como los mejores pagados de la región centroamericana y caribeña. La ADP convocó a un paro de 48 horas a partir de mañana en las escuelas del Gran Santo Domingo contra las ternas, para escoger a los directores regionales y distritales, según el presidente de esa seccional norte, un tal Franklin Ferreras. La ordenanza... Ellos quieren que se siga nombrando de dedo. La ordenanza, dicen ellos, pone en riesgo la carrera docente y atenta contra la estabilidad y la paz laboral, dice la ADP. Dijo que el ministro de Educación desatiende las necesidades básicas de los centros educativos para promover sus aspiraciones presidenciales, mientras mediante la propaganda a través de los medios de comunicación. Arrepiéntanse desde hoy hasta que concluya la cuaresma por lo pronto, porque ustedes polvo son y polvo serán. Y lo serán al igual que les ha sucedido a quienes, apertrechados en el mamotreto ese de Faporoguas, hicieron exactamente la misma vagabundería. Y resultó, y no hablo de los profesores universitarios, sino de quienes en su cúpula, sin convocar incluso a toda su membresía y sin mediar un proceso democrático, horizontal, ellos decidieron cuándo
a ellos les da la gana y hasta cuándo que la docencia inicie o continúe o termine en la Universidad Autónoma, teniendo beneficios por encima del salario real de nuestra economía. Es decir, por encima de lo que ganamos todos en sentido promedio, todos los trabajadores de los medios de comunicación, todos los trabajadores de Zona Franca, todos los trabajadores del campo y de la ciudad, y aún así estos barbarazos tienen el tupé, y se atreven a decir que es cristiano el tupé, si el tupé puede ser cristiano, de seguir haciéndole daño al sistema educativo dominicano y a la sociedad dominicana, frente a la cual es palpable el proceso virtuoso que se ha desatado en el país, que no solo de generación de empleo o de riqueza, sino también de fortalecimiento de la vida societaria institucional, que trasciende lo estrictamente estatal y que es la expresión de la relación entre sociedad, gobierno y Estado para beneficio de la gente, con la participación de la gente. Entonces, nosotros hoy tenemos que pedir, sí, yo lo sé, tenemos que pedir, porque Papá Dios perdone a estos que deberían estarse arrepintiendo y de penitencia, y como hacía antes la iglesia suya, arrodillados en guayos durante 40 días, y orando y pidiéndole perdón a Papá Dios, dándose golpes en el pecho, por el daño que, insisto, son capaces de infligirle a una sociedad que si de algo no se puede dar el lujo, es de botar los cuartos del pueblo. Y entonces quiero felicitar públicamente, para ya entregarle a doña Sandy Locuar, a nuestro querido director. Mire usted esto sí que hay que saludarlo, porque también es algo inusual, como inusual fue que un amigo del director haya regalado 100 millones de pesos recientemente, y por lo que a ese no le tenemos que pedir ya más penitencia. Ningún acto de contrición. De contrición ninguna. Esto sí es por igual algo que hay que saludar. No me le vuelen la cabeza al distinguido banquero. Muy bien. Don Alejandro Grullón. Don Alejandro Grullón. Hijo. Fundación Popular entrega 26 millones para hospital. Se lo está entregando a nuestro amigo Francisco Pagán, director de la OISOE, quien está rescatando del descrédito, o ha rescatado del descrédito, o de la percepción que se sembró de que esta oficina era un antro. Era un antro de delincuentes. Cosa falsa en sí misma. Ahora, resulta ser que don Manuel A. Grullón, presidente del Banco Popular Dominicano y del Grupo Popular, hace el aporte para construir el laboratorio del Hospital Infantil Arturo Grullón de la ciudad de Santiago. Eso, él quizá, junto a la intervención del presidente de la República en el día de ayer, explicándole al país el impacto de Banca Solidaria y el efecto virtuoso de todo cuanto se ha invertido en beneficio de la gente y de cómo eso va a redundar en beneficio de todas y de todos los dominicanos. Y este tipo de acción solidaria del sector privado, que si lo hace porque también está ganando, y muchos cuartos a propósito de lo que está aconteciendo, de la revolución productiva que se ha desatado. Es un tema que tenemos que tratarlo también más adelante,
Sí, tenemos que dedicarle más tiempo como al Banco Central. Oremos por todos los que hoy tienen que iniciar un largo periodo de penitencia. Oremos todos, porque ellos polvo son y en polvo se convertirán. Pues mire, el Banco Central dio unas informaciones interesantes que no vamos a comentar, las comentaremos mañana, sobre la economía. La economía. Sí, sí, muy importante. Y la colocación de bonos y demás. Sí, señor. Las comentaremos porque son muy interesantes. Porque ahora a quien tenemos aquí, a nuestra querida Ruth Alexandra Locuar, que desde luego usted no conoce como tal, sino por Sandy Locuar, que es la directora de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, la ONAPI, una institución que tiene muchas cosas que contar, Y propietaria ella de muchas ideas. Y que desde luego nosotros pues oiremos de la voz de su directora, Sandy Locuar. No se mueva de ahí. Quédese ahí.